Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, mis hermanos y hermanas, aquí de este canal. Iván Santiago, hablándoles desde Springville, Missouri. Aquí continuando con una serie de estudios que creemos que hemos comenzado, en realidad. Hemos comenzado esa serie de estudios aquí hablando de la salvación de Cristo, hablando de la salvación de Cristo. Y en realidad, esta serie de estudios que queremos, que realmente comenzamos ayer con esta serie de estudios. Es un estudio breve que quiero presentar. En realidad quiero presentar estas lecciones y quiero hacerlo por lo menos en unas 4 o 5 lecciones realmente, porque no tenemos planes ahora en el fin del mes de salir para Honduras y allá vamos a estar en Honduras por unos 8 días. Regresando, voy a estar aquí unos cuantos días y después voy a ir con nuestros hermanos allá a Cuba y vamos a estar en la primera semana de julio allá en Cuba. Y quería yo realmente presentar esta serie de estudios de esta manera, hablando realmente de estas preguntas que a veces nosotros nos hacemos y a veces queremos las contestaciones y a veces no tenemos las contestaciones, pero en realidad las preguntas que quiero yo contestar a través de esta corta serie es primero, ¿perdonó Jesús pecados a los hombres mientras estuvo él en la tierra? Realmente hoy vamos a ver una de las narraciones que vemos en Lucas. En Lucas vemos 3 de estas narraciones. Hay 8 en total, donde dice la Biblia que Cristo perdonó pecados. Y esto nos lleva a nosotros a preguntarnos entonces, ¿perdonó Cristo los pecados? ¿Perdonó Cristo los pecados? Y es lo que vamos a ver, es lo que vamos a ver. Esto después de este himno, y después de este himno continuamos nosotros hablando de este hermoso mensaje que queremos titular nosotros, el mensaje de a los perdidos, mensaje. Hermano, sinceramente, déjenme decirles, a veces nosotros no hemos entendido lo que es la gracia, lo que es la gracia de Dios, sinceramente. Y por eso es que quiero yo y enfatizar y ayudar a mi hermandad, ayudar a mis hermanos a entender el evangelio que Dios nos dio, ese evangelio de salvación.
Y otra vez, cuando nosotros examinemos varias de estas narraciones que los evangelios nos dan, cuando Cristo directamente con sus propios labios, Él perdonó a los pecados de esta gente. Esto nos va a ayudar a nosotros a entender la gracia de Dios, sinceramente, nos va a ayudar a entender la gracia de Dios. Porque tenemos que ver, como decía, es la pregunta que queremos nosotros analizar, eh, ¿por qué Cristo vino al mundo? ¿Por qué Cristo vino al mundo? ¿Por qué vino Él a darnos el perdón de pecados? Y otra vez este himno que, como decía, es de este grupo que se llama Casting Crown. Y otra vez ellos tienen derechos reservados en esta canción, en este himno. Así que no lo podemos pasar, pero es un himno muy hermoso, muy hermoso. Y me gusta mucho la letra que dice este himno, especialmente cuando estamos hablando que viviendo Él nos amó, muriendo Él nos salvó, sepultado Él llevó lejos nuestros pecados, resucitado la justicia libremente para siempre, Él justificó libremente para siempre. Eh, y un día Él viene, oh día glorioso, oh día realmente bendito. Y otra vez, hermanos y hermanas, a veces nosotros tenemos que entender por qué es que Cristo vino, por qué es que Cristo estuvo y nos enseñó. Y como veíamos en la primera lección de introducción, estábamos viendo varias palabras en cuanto a las cosas que Dios nos dijo, nos habla en cuanto a perdonar, la palabra griega, en cuanto a perdonar, la palabra griega, en cuanto a sanar o salvar, la palabra griega en cuanto a remisión. También veíamos otras palabras que se traducen en nuestra Biblia, Valera 60, de una manera elegante, sinceramente. Y esta es realmente la palabra que nosotros queremos hablar. Pero, sinceramente les digo, quiero aclarar, quiero por lo menos tener que ustedes entiendan que yo no estoy tratando de justificar que el bautismo no sea correcto. Realmente no. Eh, Hay que hacer estas aclaraciones para que haya entendimiento. En primer lugar, Cristo sí perdonó a los pecados a diferentes personas, de acuerdo a los evangelios. Hoy vamos a ver por lo menos una y vamos a ver dos más de estas historias donde vemos los evangelios, especialmente basadas en el libro de Lucas. Pero también tenemos que ver, y hoy vamos a ver esta parte interesante, donde Cristo realmente tenía autoridad. Él tenía autoridad para perdonar pecados. Vamos a ver esta historia, es la primera que vamos a ver. Queriéndonos decir que cuando Él estuvo en la tierra, cuando Cristo estuvo en la tierra, cuando Dios se hizo carne, cuando Dios anduvo entre nosotros, como decíamos anteriormente, para amarnos, para enseñarnos el camino a Dios, el camino a la salvación. Cristo pudo perdonar pecados y Él tenía toda la autoridad. No podemos nosotros, realmente no podemos nosotros negar que Cristo tenía la autoridad. Pero la respuesta también tiene doble significado. Una vez que Cristo ascendió al cielo, una vez que Cristo murió, resucitó, ascendió al cielo, Él dio la comisión y Cristo quería todavía perdonar pecados, porque cuando Él estuvo en la tierra, Él tenía autoridad para perdonar pecados. Pero una vez que Él fue al cielo, Él dio entonces esa autoridad a los apóstoles. Lucas, Mateo, Marcos nos hablan de que Cristo dio la autoridad a los apóstoles para perdonar pecados. Y esto
se lleva a cabo a través del bautismo. Aquel que creyere y fuere bautizado, dice Marcos, ir y hacer discípulos, aquellos que sean discípulos y ellos crean, que sean bautizados. Lucas nos dice también la introducción de que hay que creer, hay que confesar y hay que ser bautizados para recibir el perdón de pecados. Pero otra vez tenemos que entender que la buena noticia está de que todavía Dios perdona pecados. Cristo no está en la tierra. Cristo no está entre nosotros físicamente. Así que ya no podemos decir que Cristo puede perdonar a la gente sin ahora cumplir la gran comisión que dio a los apóstoles. Así que tenemos que entender que mientras Cristo estaba en la tierra, Él era el Hijo de Dios, Él era el Dios en carne y Él tenía toda autoridad para perdonar pecados. Y qué bueno que ahora nosotros podemos tener ese perdón de pecados. La lección de hoy, vamos a ver por lo menos tres partes. Vamos a ver estas tres partes de la lección de hoy. Y estas tienen que ver básicamente con las tres historias que encontramos en Lucas. Encontramos la primera que vamos a ver hoy, ahí en Lucas, en el capítulo 7. Lucas capítulo 5. Vamos a leer este versículo ahí en Lucas capítulo 5. Y vamos a ver sinceramente esta primera historia. Y después, en las próximas lecciones, vamos a ver las otras dos lecciones. Pero quiero empezar con estas tres. Estas tres están en el libro de Lucas. Y estas tres nos ayudan a nosotros a ver, poner el conocimiento que Cristo nos dio a través de las escrituras, a través en este caso de Lucas, y donde vemos nosotros que en tres ocasiones en el libro de Lucas, Cristo perdonó pecados. Cristo perdonó pecados. Y otra vez, estas tres narraciones que se encuentran en Lucas también se encuentran en Mateo y se encuentran también en Marcos. Y vamos a ver que una también se encuentra, otra de las que vamos a ver, también se encuentra allá en el libro de Juan. Pero otra vez, aquí vemos nosotros esta interesante historia, Y yo quiero que la lean conmigo. Sinceramente. Lean conmigo esta historia. Dice allá en Lucas, en el capítulo 5. Lucas, capítulo 5 es donde estamos leyendo. Dice, aconteció un día que él estaba enseñando. Y estaba sentado allí fariseos y doctores de la ley, los cuales estos fariseos y doctores de la ley habían venido de todas las aldeas de Judea y de Jerusalén. Y Jesús estaba enseñando. Y me gusta la frase que dice aquí en el final del verso 17. El poder del Señor estaba con él para sanar. Otra vez, a veces nosotros leemos la Biblia y no entendemos a veces los detalles que la Biblia nos da. Pero el poder de Dios estaba con él, con Cristo, para sanar. Dios es el creador del cuerpo. Dios es el creador de nuestro cuerpo físico. Dios es el que puede hacer todo lo que Él desea. Dios estaba en Cristo, aquí en la tierra ahora. Y nos dice aquí que Él tenía el poder para sanar. Poder para sanar. Verso 18. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico. Vamos a ver algo de interesante con estos cuatro hombres, estos hombres que traían a este paralítico. Y podemos ver, por lo menos, y vamos a ver eso en detalle en unos instantes, que ellos lo habían traído a Cristo y ellos sabían que Cristo podía hacer algo,
que Cristo podía hacer algo. Pero estos hombres tuvieron varios impedimentos. No podían acercarse a Cristo. Había mucha gente. Y ellos querían poner a este paralítico delante de Cristo. Pero tenían bastantes problemas. Y vamos a ver un poquito más en detalle en esto. Verso 19. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa. Dicho sea de paso, de acuerdo a lo que vemos en la narración de Marcos y de Mateo, esta era la casa de Pedro. Así que ellos subieron encima de la casa, en el techado, y hicieron un hueco en el techado. Y por el tejado bajaron esta cama, este lecho, y poniéndolo en medio delante de Jesús. Ya me imagino la conmoción que hubiera habido. Primero están rompiendo el techo para que poder meter esta cama con este enfermo, con este paralítico. No podía andar, no se podía mover. Y tuvieron que romper. Ya me imagino que cosas cayeron del techo, posiblemente sobre la cabeza de Cristo, posiblemente sobre la cabeza de los que estaban allí. Y noten lo que Cristo dice en el verso 20, al ver la fe de ellos. Y otra vez, me gusta esta frase, porque Cristo vio en estas personas, en estos que llevaban la cama de Cristo, Cristo vio algo. Y otra vez, a veces nosotros pensamos que la fe no se ve, que la fe no se siente, que la fe no se comparte. En este caso, estos hombres tenían fe, la estaban compartiendo. Cristo vio la fe de ellos y es interesante ahora en el verso 20. Verso 20 dice, le dice al hombre, le dijo al hombre, al ver la fe de ellos, no le habló a ellos, pero le habló al hombre. Tus pecados te son perdonados. Y qué hermoso hubiera sido que ahí terminara la historia. Que pudiéramos pasar al verso 23, al verso 25, donde dice que al instante se levantó este paralítico de medio de ellos, tomó su cama y se fue a su casa glorificando a Dios. Hubiera sido hermoso que del verso 20 hubiéramos pasado al verso 25, pero no es así. Pero me gusta el detalle que ahora me da Lucas. Y acuérdense, Lucas es este doctor, una persona de educación que le gustaba investigar, que le gustaba ver los detalles y Lucas me da muchos detalles que otros evangelios no me dan. Mateo o Marcos no me dan muchos de esos detalles, especialmente en estos versos 21 al verso 24. Dice que los escribas y los fariseos, otra vez, estos eran los doctores de la ley, estos eran los sabios de la palabra de Dios, estos eran los maestros de la palabra de Dios. Y ellos dicen una gran verdad aquí. Dice, viendo el verso 21, entonces los escribas y fariseos comenzaron a cavilar diciendo, ¿quién es este? ¿Quién es este que habla blasfemias? Otra vez, tomar la posición de Dios, tomar el puesto de Dios, tomar una acción que solo pertenecía a Dios. Era una blasfemia. Por eso se habla en el Antiguo Testamento, donde habían profetas que hablaban en nombre de Dios y eran falsos, ellos estaban blasfemando. Donde alguien tomaba la posición de Dios y se quería ser Dios, Dios lo castigaba. Hay muchos ejemplos en el Antiguo Testamento. Pero noten la segunda pregunta que hace. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Ellos oyeron claramente lo que Cristo dijo. Tus pecados te son perdonados. Ellos lo oyeron claramente,
Ya me imagino que ellos estarían al frente ahí de la multitud. Ellos estaban ahí cuando bajaron esta cama bajo del techo de la casa y ellos oyeron claramente lo que Cristo dijo. Solo Dios puede perdonar pecados, así que esto es una blasfemia, porque este hombre, este que viene de Nazaret, este que anda por todas las aldeas de Galilea, de Judea y de Jerusalén, enseñando, ahora este se está haciendo igual a Dios. Juan nos confirma eso, que Cristo era igual a Dios. Cristo era el mismo Dios. El Evangelio de Juan nos confirma esto. Y ahora dicen ellos, ¿quién es este? Porque solo Dios puede perdonar pecado. Jesús oyendo sus pensamientos, y algo interesante porque parece que ellos lo dijeron, hablaron estas cosas en su mente, posiblemente no lo dijeron en voz alta, o se lo dijeron en voz alta, la gente no los podía. Cristo, conociendo los pensamientos de ellos, le respondió a estos escribas y a estos fariseos, a estos doctores de la ley: ¿cavilas en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados se son perdonados, o decir, levántate y anda? Otra vez Cristo tenía el poder para sanar, dice en el verso 17. Así que no solamente él podía sanar, pero también podía perdonar pecados. Podía perdonar pecados. Verso 24, pues sabéis que el Hijo del Hombre tiene autoridad, tiene potestad, tiene el derecho en la tierra para perdonar pecados. Vamos a hablar un poquito más en este verso 24. Este verso 24. Más adelante en la lección, pero déjenme decirles ahora. Mientras nosotros estamos en la tierra, tenemos que tener el perdón de pecados. En la tierra, en esta tierra donde estamos ahora, es donde nosotros tenemos que recibir el perdón de pecados. Y otra vez, como decíamos en la introducción, en la lección anterior, y como decíamos ahora hace unos instantes, Cristo nos ha dado la opción de recibir los perdón de pecados aquí en la tierra, a través de su gracia, a través de tomar el bautismo como perdón de pecados. Y vamos a hablar un poquito más detalles más adelante en la lección. Verso 25, al instante se levantó este hombre paralítico, al instante. Otra vez era paralítico, no podía caminar, no tenía la movilidad que nosotros tenemos, y estos hombres tuvieron que traerlo en esta cama. Él al instante sus piernas soportaron su cuerpo, al instante sus manos le ayudaron a levantarse, y él mismo tomó su lecho, él mismo tomó su cama en la que él estaba acostado, la tomó y se levantó y se fue. Pero me gusta mucho lo que dice el verso 25, glorificando a Dios, glorificando a Dios. Hermanos y hermanas, sinceramente, yo veo aquí que Cristo está diciendo que este hombre, Cristo le dijo, tus pecados te son perdonados. Y la palabra que se usa aquí en griego es la palabra afemí. Dice, tus pecados te son perdonados. La palabra perdonados es la palabra afemís. Y aquí mismo, en el libro de Lucas, y otra vez esto es lo bueno que me gusta del libro de Lucas, porque el libro de Lucas, la palabra afemí, en el capítulo 4, verso 39, la traduce él como la palabra lo dejó. Perdonar es quitarlo, dejarlo. En este caso dice que la fiebre lo dejó al instante. Quitar pecados es quitarlos, dejarlos.
En el capítulo 5, otra vez en Lucas, capítulo 5, verso 19, dice que ellos dejándolo. La palabra perdón que se traduce aquí en el verso 20, se traduce allá en el capítulo 5, verso 11, dejándolo todo. Queriendo decir que Cristo le perdonó todos sus pecados. En el capítulo 5, verso 20, es de que estamos viendo, son perdonados. Tus pecados son perdonados. Pecados, la palabra plural, perdonados, palabra plural. Todos fueron perdonados. Capítulo 5, verso 21, aquí mismo en esta historia que leíamos, dice, ¿quién es este que puede perdonar pecados? Porque solo Dios puede perdonar pecados, solo Dios puede perdonar pecados, solo Dios puede quitar el pecado, solo Dios puede alejarnos del pecado. Capítulo 5, verso 23 dice, tus pecados te son perdonados. En el capítulo 5, verso 24, aquí mismo dice, el Hijo del Hombre tiene potestad, autoridad para quitar, para librar, para otra vez quitarnos los pecados. Otra vez, esta es la palabra que veíamos nosotros anteriormente eh, en la introducción, donde realmente es la palabra que nosotros estábamos viendo que quiere decir la definición de esta palabra, quiere decir quitar totalmente. La palabra afemení, como decíamos, en la lección anterior, quiere decir quitar, quiere decir abandonar, quiere decir desaparecer, quiere decir quitar el obstáculo, ponerlo en otro lugar. Allá en Mateo capítulo 9, verso 5 dice, los pecados son perdonados. En el capítulo 12 de Mateo, capítulo 31, dice, todo pecado y blasfemia será perdonado, pero no la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y en Juan capítulo 20, verso 23, a quienes remitiesen, la palabra remitir es la palabra afenami, remitir, quitar, perdonar. Y otra vez Cristo está hablando en Mateo, allá en Juan en el capítulo 20, en el verso 23, ahí nos está hablando en este caso de lo que íbamos a hacer, de lo que iba a hacer cuando llegara el Espíritu Santo, Y otra vez nosotros podemos ver que este acto que hicieron estos hombres, es interesante. Y quiero invertir unos segundos aquí. Realmente para que nosotros veamos y entendamos lo que el Evangelio nos está diciendo. Dice allí que estos hombres que tomaron ellos la iniciativa de ayudar a este hombre, amigos como estos, nosotros los necesitamos. Amigos como estos que superaron varios obstáculos. Y otra vez, la Biblia me dice a mí que Cristo vio la fe de ellos. La fe es algo que sale del corazón. La fe es algo que nos mueve a hacer misericordia. Una fe que es viva es una fe que trabaja. Es una fe que nos ayuda a nosotros a ayudar a otros. Y noten varias de las cosas que sucedió en esta situación. Y otra vez, Cristo está hablando al paralítico, tus pecados te son perdonados.
Pero Cristo reconoce a sus amigos, porque ellos hicieron algo que era no común y corriente. Ellos hicieron algo que realmente fue difícil. Y ellos hicieron algo que fue costoso. Otra vez, fue difícil porque en primer lugar ellos tuvieron que cargar a este hombre. ¿Quién sabe dónde viviría él? Pero ellos cargaron a este hombre en su cama. Me imagino que fueron cuatro hombres, uno en cada esquina, llevando esta cama. Tuvieron ellos que hacer una tarea difícil, porque imagínense en el tiempo antiguo cómo estaban las casas, y ellos tuvieron que subir a este paralítico al techo de la casa. La Biblia nos dice que ellos subieron a este paralítico al techo porque era imposible atravesar a la gran multitud. Y otra vez, Cristo vio esto. Ellos tuvieron que usar la imaginación, tuvieron ellos que buscar la solución, porque la fe de ellos era grande. Y ellos tuvieron que usar la ingenuidad de pensar cómo vamos a presentar a este nuestro amigo a Cristo, porque sabían ellos que Cristo lo podía sanar. ¿Cómo vamos nosotros a presentarlo? Y ellos hicieron cosas que fueron no usuales. Posiblemente ellos podrían haber movido la gente de al frente de ellos, pero otra vez era gran la multitud. La palabra que usa la Biblia ahí dice de una multitud, se habla de que eran de miles. Y otra vez ellos tuvieron que considerar los gastos para reparar el techo, en este caso de la casa de Pedro. Estos hombres estaban dispuestos a hacer lo que fuera necesario para poder ayudar a su amigo. Y otra vez, hermanos, esto me llama a mí la atención. ¿Qué tanto nosotros amamos a nuestros amigos? Otra vez, esta serie de estudios que queremos llevar es el Evangelio a los perdidos. Y otra vez usando los ejemplos que Cristo nos dio de que Él perdonó mientras estaba en la tierra. Pero la historia que Cristo me dice aquí es una historia doble. No solamente de perdonar los pecados, pero de ver la fe de estos amigos. Este hombre paralítico no tenía él ninguna opción, no tenía él ninguna habilidad de llegar a Cristo. Él sinceramente dependía del servicio de otros. Y cuán admirable es la actitud de los amigos. Y pregunto yo, ¿qué tanto amas tú a tus amigos? ¿Qué tanto quieres tú que tus amigos lleguen a tener el perdón de pecados? ¿Qué tanto te esfuerzas tú por traer a tus amigos, a tus familiares, a tus conocidos, a los pies de Cristo, para que Cristo les perdone sus pecados? Estos momentos nos deben ayudar a nosotros a ver cuánto nosotros servimos a Dios. Acuérdense que Cristo dice que Él vio la fe de ellos, la fe de estos amigos. Él vio la fe de ellos. Cristo quiere ver nuestra fe también. Cristo quiere ver nuestra fe. Y Cristo quiere ver que nosotros queremos traer a otros. Para que ellos también reciban el perdón de pecados. Otra vez, muchas veces van a haber complicaciones, van a haber multitudes, van a haber problemas, van a haber
situaciones que en realidad a veces nos van a impedir a nosotros a traer a nuestros amigos a Dios. Pero otra vez aquí viene la fe de nosotros. Aquí viene ahora cómo nosotros podemos examinar, cómo nosotros podemos buscar la solución, cómo nosotros podemos buscar cómo alcanzar, y cómo podemos nosotros lograr traer la palabra a aquellos que son apreciados. Otra cosa interesante que nosotros podemos ver en esta historia. Y otra vez, esta es la historia tierna de Cristo. Él le llama hijo a esta persona. Otra vez, las palabras del Evangelio de Lucas realmente nos ayudan a nosotros a ver y a tener este sentido cercano. Y Cristo le dice a este hombre, hijo, hombre. Y es interesante, es muy, muy interesante que no solamente él le llama hijo o hombre, una manera muy, muy cercana a él, pero también usa la palabra perdón. Tus pecados te son perdonados. Tus pecados te son perdonados, hijo. Tus pecados te son perdonados. La palabra perdón, como decíamos anteriormente, indica que él quitaba la culpa, que él quitaba la vergüenza, que él quitaba aquello que le había separado de Dios. Perdón es en realidad lo que se usa en el Antiguo Testamento, Isaías, capítulo 59. Se usa la idea del perdón. En Juan, capítulo 1, verso 7, se usa la idea del perdón. Cristo, podemos ver nosotros que a veces él entendía que mucha gente relacionaba el pecado con la enfermedad. Y otra vez es interesante porque Cristo usa este vocabulario donde dice él, sinceramente, dice él dice que es mejor decir, tus pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda. Levántate y anda. ¿Qué es mejor decir? Otra vez, la relación que tenían los doctores de la ley, la relación que tenían los escribas, los estudiosos de la palabra de Dios, siempre habían relacionado enfermedades con pecados. Acuérdense allá con la historia de Job. Acuérdense la historia del ciego acá en el Evangelio de Juan. Y hay más ilustraciones, sinceramente, hay más ilustraciones donde gente siempre relacionaba la enfermedad con pecados. Y Cristo tenía la autoridad para ambos, sinceramente. Cristo podía borrar los pecados, como Cristo también podía curar la enfermedad. La historia que nosotros vemos aquí nos ayuda a nosotros a entender varios principios. Primero, el amor que nosotros tenemos a Dios, la fe que nosotros demostramos a Dios, como fueron estos amigos. Pero también el amor de Dios a través de Cristo, de perdonar pecados. Nosotros no podemos pasar por la frase que dicen estos escribas, estos doctores de la ley,
que Cristo es divino, que Cristo tiene el poder, que Cristo es Dios, que puede perdonar pecados. Y qué hermoso que mientras nosotros estemos en la tierra, Cristo todavía nos da la gracia para el perdón de pecados. Cristo todavía nos da la gracia para el perdón de pecados. Y observen ustedes el hecho de que Cristo en la tierra tuvo el poder para perdonar pecados. Y ahora nosotros estamos en la tierra y nosotros podemos acudir a Cristo para encontrar el perdón de pecados. Muchos a veces hablan de segundas oportunidades. Hay algunos grupos religiosos que presentan segundas oportunidades. Y en realidad, acordémonos de esto. No hay segundas oportunidades. Mientras estamos en la tierra, nosotros tenemos la oportunidad de hablar, de predicar, de enseñar y de ofrecer el bautismo para el perdón de los pecados. Mientras estemos en la tierra. Cristo, cuando estuvo en la tierra, Él ofreció el perdón de pecados. Cristo ahora, a nosotros, Él nos ofrece el perdón de pecados. Aquellos que recibimos, aquellos que realmente obedecemos, aquellos que realmente aceptan la bondad de Dios, aceptan la gracia de Dios, aceptan el perdón que Dios nos da a través del bautismo, a través del bautismo. Y otra vez, como decíamos, y otra vez vuelvo y aclaro, sí, Cristo perdonó pecados mientras estuvo en la tierra, pero ahora Él perdona pecados cuando nosotros aceptamos el bautismo, cuando nosotros aceptamos el evangelio, cuando nosotros aceptamos aquella gracia de Dios al aceptar a su Hijo Jesucristo, al aceptarlo para el perdón de pecados. Y Cristo quiere perdonarnos. Cristo quiere perdonarnos. Y muchas veces Cristo está esperando que amigos nos traigan a Cristo. Que Cristo quiere que nosotros tengamos esta actitud de estos amigos, de traerlos a Cristo antes de que salgamos de este mundo, antes de que dejemos esta tierra, antes de que muramos a este mundo. Nosotros tenemos oportunidades para recibir el perdón de pecados, porque no habrá segundas oportunidades. No, esa es una falacia, esa es una mentira, esa es una enseñanza no bíblica. Hay que tratar el problema del pecado mientras estemos en la carne, en este mundo. Porque si morimos en pecado, vamos a ir al infierno. Oremos. Nuestro Dios, nuestro Padre, gracias, Señor, por darnos esta hermosa enseñanza de que amigos nos trajeron a Cristo para que Él nos diera el perdón de los pecados. Ayúdanos, Señor, a ser como estos amigos de este paralítico, que podamos traer nosotros a nuestros hermanos, a nuestros familiares, a nuestros amigos, a todos aquellos que nos rodean, que los traigamos a los pies de Cristo, para que Cristo los perdone, así como perdonó a este paralítico. Sabiendo que el perdón de pecados
por la autoridad de tu Hijo es de que sean, de que crean, que se hagan discípulos y que ellos acepten la gracia del perdón a través de la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo, aceptándolo a través del bautismo. Porque es como ahora, aquí en la tierra, recibimos el perdón de los pecados. Bendice a tu iglesia de que nosotros presentemos el evangelio sano, limpio, puro, de una manera positiva a todos aquellos que todavía no te conocen. Y es por Cristo por quien oramos. Amén. Bueno, hermanos, sinceramente ya vamos a ver. En la próxima lección vamos a ver el otro ejemplo en Lucas. En Lucas vamos a ver en el capítulo 7, cuando Cristo perdonó los pecados a esta mujer que ungió a Cristo con aquel perfume. Y vamos a ver cómo Cristo perdonó a esta mujer y cómo nosotros podemos relacionar a esta historia con nosotros para el evangelio de hoy en día. Que Dios me los bendiga.